1:22. A ver, ¿qué les dije, hermano? ¿Qué les dije? Es primera de Pedro. Era 1:23 la semana pasada. Es 2:22. Perdónenme. 2:2, perdón. 2:2. Sí, primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Es que un movimiento me cuatrapié, hermanos. Y 2:2 son 22, ¿verdad? Así que ¿ya lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, dice versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Primera de Pedro 2, 1. Estoy leyendo Primera de Pedro 2, 1. Dije, hermanos, voy a leer el versículo. Ok. Desechando pues toda malicia y dice todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Ahora dice, versículo 2, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. El versículo 2 es nuestro versículo de memoria, pero estaba leyendo versículo 1 para que entendamos. Dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Por qué? Recuerden, hermanos, antes de conocer a Cristo, todo esto éramos nosotros. Éramos hipócritas, ¿verdad? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Se acuerdan, hermanos? Mire, hay gente que dice, es que yo no voy a una iglesia porque hay una bola de hipócritas. Van al mercado, van al cine, van a todas partes, hermano, y no hay hipócritas ahí. Pues en todas partes hay hipócritas, ¿verdad? Bueno, pero qué casualidad que muchos dicen, es que a la iglesia no voy porque hay un montón de hipócritas. Pero bueno, versículo 2, vamos a aprendernos lo que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a decirlo todos juntos, hermanos, porque es una sola frase. ¿Listos conmigo? Dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podéis crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2, una vez más. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Primera de Pedro 2:2. Una sola vez más dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién trata de decirlo? Amén. ¿Quién más dijo yo? Los dos. ¿Quién más dijo yo? Trate. Es bien fácil decirla con todos juntos, porque si nos equivocamos no nos escuchamos, ¿verdad? Pero trate, hermano. Por eso la repetimos, para tratar, hermana. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por eso crezcáis para salvación. Le faltó la leche espiritual. ¿Ok? Ya ahora la leche está bien adulterada, ¿verdad? Pero la espiritual no. ¿Ok? Una vez más todos juntos. Dice así, hermanos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Hermano, por eso explica la leche espiritual no adulterada. Hoy en día, déjeme decirle, la leche espiritual, la palabra de Dios, ha sido adulterada al no más poder. Hoy encontramos, hermanos, infinidad de doctrinas. Hoy encontramos, hermanos, infinidad de prácticas de la palabra de Dios que ha sido adulterada. Okay, por eso dice la Biblia, desead como niños recién nacidos esa leche no espiritual no adulterada. Hemos venido hablando, hermanos, acerca de la salvación, y en la salvación estamos viendo, hermanos, lo que es la regeneración. ¿Quién recuerda qué significa regeneración?
Nuevo nacimiento, es un nuevo nacimiento, es un renacer, habla de ser engendrados de Dios. Mirábamos ahí que nacidos de Dios, nacidos del Espíritu Santo. Hablábamos de la necesidad, amados hermanos, de la regeneración o del nuevo nacimiento. El hombre nace en pecado y necesita nacer ¿de qué? Dice la Biblia, de nuevo. El hombre sin Cristo espiritualmente está ¿qué? Muerto. La naturaleza de la regeneración o el nuevo nacimiento, mirábamos hermanos que no es un proceso. La regeneración o nuevo nacimiento no es un proceso reformador de parte del hombre. Es una obra de Dios cuando el hombre acepta a Cristo como su único salvador personal. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la regeneración. No se adquiere por descendencia natural, no es el esfuerzo propio de una persona, no es por la sangre de un sacrificio ritual. Mirábamos que no es por el bautismo. El bautismo nos salva, dice la palabra de Dios. El bautismo es resultado de que somos salvos y queremos cumplir la justicia de Dios. El bautismo, hermanos, representa tres cosas. Ya lo hemos visto. Número uno, primer paso de obediencia. Primer paso de obediencia. Somos mandados, dice Mateo 28, 19 y 20, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Bautismo, primer paso de obediencia. Hermano, Dios siempre nos va a probar en obediencia. Dios probó al pueblo de Israel en la obediencia. Segundo, el bautismo es una tipología de la muerte, la sepultura y la resurrección ¿de quién? De Cristo. ¿Ok? Somos muertos con Cristo y resucitados para nueva vida en Cristo. Y número tres, el bautismo es muestra, bueno, son cuatro, es muestra que queremos andar en una nueva vida, ¿verdad? Y número cuatro, hermanos, el bautismo es la puerta para la membresía de la iglesia. Cuando somos bautizados, hermanos, venimos a ser parte de la iglesia. Y bueno, por eso especifico ahí que el nuevo nacimiento, hay hoy en día, hay hermanos, no se puede, no es una religión, es una secta, que enseña que si tú no eres bautizado, no eres salvo. Y no es así. Pero bueno, ese es otro estudio. Habiendo comenzado con esta doctrina, hermanos, y mire qué hermoso, hermanos, y qué delicioso es deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarnos. El salmista muchas veces decía: yo me deleito, ¿verdad? En las maravillas de Dios. Deleitarse es comer aquel platillo y comerlo, quedar satisfecho y agradecido. Así que, hermanos, necesitamos tener un entendimiento claro en cuanto a la regeneración o al nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es llegar al estado de ser vivo y vivir entre los muertos. ¿Por qué? Vamos a empezar ya con la palabra del Señor. Vamos ahí a Romanos 6:13, por favor. Romanos 6:13. Romanos capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice, hermanos? Como vivos entre ¿qué, hermanos? Entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como antes lo hacíamos, antes de conocer a Cristo. Hermanos, nuestros miembros, cada uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo era presentado al pecado. Ahora en Cristo, ahora en ese nuevo nacimiento, ahora en esa regeneración, hermanos, debemos presentarnos delante de Dios como vivos entre los muertos. Hermano, la Biblia dice, no lo decimos nosotros, la palabra de Dios nos declara que toda persona sin Cristo está muerta.
en sus delitos y pecados, ¿verdad? Nuestro pensar no es igual al que de ellos. Ellos piensan diferente. Para ellos nosotros estamos locos. Para ellos nosotros somos cursis. Para ellos nosotros, pues, estamos marihuanos, dijo uno una vez. ¿Sí? ¿Verdad? Fanatismo, somos fanáticos. Ya ahora somos unos aburridos, ya no nos deleitamos como ellos, como el baile y todo eso, y la borrachera. Hermano, tengo 38 años tratando de servir al Señor. Tengo 43 años de ser salvo y no he necesitado nada de eso, hermanos. No he necesitado ni el alcohol, ni la música, ni las drogas, nada de eso. Ni el deleite pagano para disfrutar. Yo puedo disfrutar, hermanos, alegrarme, llegar a mi casa, gozarme de lo que Dios me permitió vivir, sin levantarme el lunes con un dolor de cabeza, ¿verdad? Quejándome. Y si se me pasaron las copas, todo ahí borracho y vomitado. ¿Qué vida es eso, hermanos? ¿Qué vida es eso? ¿Verdad? Miren nomás, lo dice un experto, ¿verdad? Hermano, así es el hombre, es sin Cristo, está muerto. Y usted y yo, ahora que hemos renacido en Cristo, hermanos, vivimos entre los muertos. Hoy han tratado de sacar las películas esas de los zombies, ¿verdad? Se llama muertos entre los vivos. Es al revés, nosotros vivimos, los vivos vivimos entre los muertos. Ahora, necesitamos entender esto, hermanos, que es llegar al estado vivo entre los muertos, es también ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4, amados hermanos. Ahí en el versículo 23. Efesios 4, 23. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor, hermanos? Y renovaos en el espíritu de vuestra, ¿qué, hermanos? De vuestra regeneración. Significa mente renovada. Renovación de mente, no solamente del corazón, de mente. Nuestro pensar, amados hermanos, ya no debe ser el mismo que antes. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el pensar nuestro? Perdón, déjeme cambiar la pregunta. ¿Cuál era el pensar de aquellos que no conocieron a Cristo desde la infancia? ¿Mande? De continuo al mal, dice la Biblia. De continuo al mal. Se mataba toda la gente, se mata la gente trabajando de lunes a sábado, trabajando horas extras y se la viven pensando, ya viene el sábado para irme con mis compas, para ir a tomarme unas frías y ir acá, ir allá y puras de esas. Y el lunes volver otra vez a lo mismo. Eso no es vida, hermanos. Eso no es vida. Cansados a no más poder. Y hermano, yo llego cansado a mi casa a veces por todo lo que hago, que el Señor me permite hacerlo. Llego y no llego diciendo, ay, le debo a fulano, ay, le debo a mangano, ay, tengo el copper, ay, Electra, ay, esto, ay, aquello. Estoy recordando lo que hizo Dios. Cuando alguien es rescatado de la vana manera de vivir. Cuando Dios hace grandes cosas, nos da satisfacción. Así que, hermanos, un nuevo nacimiento, una regeneración es ser revestido del nuevo hombre creado según Dios. Es ser renovados en el espíritu y nuestra mente. Mire Colosenses 3:10, que dice la bendita palabra del Señor ahí, hermano. Colosenses, está Efesios, Filipenses y luego Colosenses para ustedes que son nuevos, que no conocen muy bien la palabra del Señor. Colosenses 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación, hermanos, en Cristo es un proceso hasta cierto punto, pero un proceso en el cual entre más conocemos de Dios, más renovados somos. Así es. Es por eso, amados hermanos, que insistimos, lea la Biblia,
Tenga tiempo con Dios. ¿Cómo es que se conoce a una persona, amados hermanos? Un ejemplo. ¿Cómo conoció usted al hermano? ¿Cómo ha conocido al hermano? ¿Antes de casarse o ahora que está casado con él? Por su testimonio conocía parte. Pero ¿cuándo lo ha conocido más? Cuando tenían una amistad y que empezaron ustedes ahí a mirarse y decirle, me hace que sienta mariposas en el estómago. Y ahora, ¿por qué? Convive con él 24 horas. No le conocía, le medio conocía por fuera nada más. Pero cuando se unió en matrimonio con él, empezó a conocerle, no sabía ciertas cosas de él. Hasta ahora está conociendo tal y cual es. Porque convive, porque todos los días está con él. Bueno, la manera de conocer a Dios es que tengamos comunión con Dios. Y hay muchos cristianos, hay muchos salvos, déjeme cambiar la frase, hay muchos salvos que aún todavía no han conocido a Dios porque no caminan con Dios, no tienen comunión con Dios. Piensan que venir a la iglesia, hermanos, escuchar la palabra y su vida espiritual va a ser la máxima. No. Hermano, el venir aquí no significa nada. El venir aquí a la casa de Dios es alimentarte, es aprender cómo vivir una vida relacionada con Dios. Amén. Tu vida personal allá afuera, hermanos, es la que va a hacer que estés a la imagen de tu Dios. Yo tengo 33 años, hermanos, de casado. Y a veces mi esposa me sorprende todavía. Y viceversa, a veces la sorprendo. Y me dice, yo no te conocía eso, me dice. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la regeneración o nuevo nacimiento es el ser revestido de un nuevo ¿qué, hermanos? De un nuevo hombre, creado según ¿quién? Según Dios. Es una transferencia, hermanos, del poder de Satanás. ¿A quién? A Dios. A Dios. Es tener una vida escondida en Cristo Jesús. Ahí mismo en Colosenses 3:3 leemos y dice la palabra del Señor así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿dónde? En Cristo Jesús, en Dios. Ahora, hermanos, la regeneración o nuevo nacimiento es poder declarar: ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Cristo en mí. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, el placer de la carne, los pensamientos, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Es por eso, hermanos amados, que nosotros necesitamos cortar toda raíz que nos conecta con este mundo. Amén. Ya no debemos deleitarnos con aquellos que se deleitan en el alcohol, en esto, en aquello. Por eso dice ahí, hermanos, ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y hay muchos salvos que aún todavía no han entendido eso, porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser cristiano, hermanos. Amén. Ya lo he explicado varias veces. ¿Cuál es la diferencia de alguien salvo a alguien que es un cristiano? No, hay muchos que ni salvos son ni lo hacen. El cristiano tiene que tener testimonio. Exactamente. El cristiano tiene que vivir la vida según Cristo. Cristiano. El salvo es aquel que reconoce que Cristo murió en la cruz del Calvario, que le ha recibido como su único salvador personal, que cree que cuando muera se verá al cielo porque Cristo murió y pagó por él. Ese es el salvo. El cristiano es aquel que practica y vive tal cual el Señor quiere que vivamos. ¿Y qué tan lejos estamos muchas veces de eso, amados hermanos? Porque nos hace falta entender este asunto de la regeneración.
del nuevo nacimiento. Mire los elementos de un nuevo nacimiento, hermanos. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que nos hace mostrar que hemos nacido de nuevo? Juan capítulo 3, por favor, Juan capítulo 3, el libro del Evangelio según Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Lo tiene? Vamos a leer ahí versículo 4. Una historia conocida. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, ¿qué? Del Espíritu. Note lo que encontramos allí, hermanos, en estos versículos. Versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablando de esa regeneración, hermanos. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que nos limpia, nos vivifica y nos renueva. Dice: el que no naciere de agua, ¿y qué? Espíritu. Agua, el bautismo, en obediencia. Espíritu, vivía de acuerdo a la guía de él. Pero vamos ahí a Tito, perdón. Bueno, primeramente Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 8, por favor. Juan 6, 8, por favor. A ver, no, es 16, perdón, es 16. Juan 16. Juan 16. Disculpen, hermanos. Ahora sí. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. No Jesús. Mire lo que dice versículo 5. Pero ahora voy al que me envió. Cristo está hablando. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y ¿de qué? De juicio. ¿Quién es el que iba a venir después de Cristo? El Espíritu Santo, a morar en nosotros, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es uno de los elementos para que usted y yo podamos mostrar una regeneración genuina. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos da vida, nos limpia y nos renueva. Mire Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito está después de segunda Timoteo. Tito capítulo 3, por favor. Y está antes de Hebreos. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? Nos salvó, note lo que dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, ¿qué? Es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que hace la obra de regeneración. Tú y yo no. Tú y yo no. No somos capaces, hermanos. No somos capaces. ¿Por qué? Porque por naturaleza, como nacimos en pecado, y empezamos a practicar el pecado más que el bien desde que nacimos,
Desde que estamos en cuna empezamos a practicar el pecado, hermanos. ¿Cuál es el primer pecado que se practica, hermanos, en la vida de una persona? La mentira. La mentira. ¿Quién le ha enseñado a mentir a los hijos? No. No. Ya nacen. Cuando a un niño de 1 año y medio que hace travesuras y cuando tú le dices, no lo hagas, y al ratito lo hace, ¿quién lo hizo? O trae algo y ¿qué hace luego? Esconde las manos, porque trae la evidencia de lo que hizo mal. Bueno, yo tengo 3 hijos. Yo recuerdo a Emanuel, apenas empezaba a caminar. Mire, es bien notable para ustedes padres nuevos y para ustedes que van a ser padres, saber cuando un hijo está haciendo algo que no está correcto, aun cuando está chiquito. Déjalo en un lugar y que no se escuche ningún ruido. Y ahí vas a saber, a ver, no se oye ruido, ¿qué está pasando? Y le hablas y no responde, porque sabe que hizo algo que no está correcto. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Pero bueno, esa es otra lección. Vamos a la regeneración, hermanos. Mire, el Espíritu Santo nos limpia, nos vivifica, nos renueva. Mire, revela nuestro pecado para poder quitarlo, hermanos. Antes, hermano, cuando vivíamos sin Cristo, hermano, hacíamos todo por naturaleza. No era mal lo que hacíamos. Íbamos al baile y no era mal mover el bote ahí, ¿verdad? Usted, hermana, con todo respeto, se vestía como le daba su gana. Porque quería mostrar su cuerpo y que le dijeran qué sexy te ves, ¿verdad? No te vestías con modestia. Mas ahora, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos dice, hey, creo que eso que vas a hacer no está correcto. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos revela nuestro pecado, hace la herida, ahora sí que para sanarla. A veces el Espíritu Santo tiene que permitirnos, hermanos, herirnos para sanar esas heridas y limpiarnos y que podamos, más bien dicho al revés, el pecado nos hiere, hermanos, y el Espíritu Santo es el que nos cura. Es el que nos cura y sana esa herida. También, hermanos, otro elemento de la regeneración es la palabra de Dios. La palabra de Dios en Juan 3:5, regresemos por favor, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿en qué? En el reino de Dios. El que no naciere de agua y de Espíritu. Cuando la Biblia habla del agua, hermanos, no solamente se refiere al agua bautismal, el agua para bautizarnos, para obediencia, pero cuando se refiere al agua, se refiere a la palabra de Dios también. Juan 15 dice, vosotros ya sois limpios por la palabra. La única cosa, hermanos, que nos va a limpiar es agua. ¿Algo se mancha? Con agua y jabón, ¿verdad? Agua y jabón, agua y jabón. Mire, hermanos, la única manera de limpiar nuestra vida espiritual y nuestra alma es la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que tú tienes que estar ahí leyendo, alimentándote todos los días de la palabra de Dios. Alimentándote porque es la palabra de Dios la que te va a ayudar a regenerarte, a tener ese nuevo nacimiento otra vez para estar limpio. Es la palabra de Dios, hermanos, la que convence. El Espíritu Santo nos convence a través de la palabra de Dios. ¿Saben por qué muchos cristianos batallan, hermanos, y constantemente, salvos, perdón? ¿Por qué muchos salvos batallan todavía con pecados? Porque no están en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, en mi oficina tratando de aconsejar a alguien, hermanos, y viendo su vida espiritual, lo primero que le pregunto yo, ¿estás leyendo tu Biblia? Ay, pastor, ya tengo tiempo sin leerla.
Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Y cuando la leemos, hermanos, Dios te habla. Mira, la manera en que conocemos a Dios es tener una comunión íntima con Dios. Nosotros hablamos con Dios a través de ¿qué, hermanos? De la oración. Y Dios habla a nosotros a través de ¿qué? De su palabra y su Santo Espíritu. Porque a veces, hermano, cuando hay algo que no está bien, viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado. Eso que hiciste está mal. Pero nosotros tenemos que arreglar esa condición con Dios en ese momento. Si confesares vuestros pecados, dice, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Y es la palabra de Dios la que nos va a mantener, hermanos, en esa limpieza. Por eso usted debe de aprender, míreme aquí, usted debe de aprender a que Dios le hable a través de la palabra de Dios. Tristemente, mire, yo he tratado, y ahorita por todo lo que andaba allá y pues que no tenía internet, pero casi todos los días, a veces pasa un día o dos, pero trato de mandarle a ustedes que están en el grupo de la iglesia, trato de mandarles un pensamiento, una meditación. Son 2 o 3 que leen. Me han dicho, ay, pastor, es que está muy largo. Y es que como no tienen monitos y no se mueven, pues, ¿verdad que sí, hermanos? Mire, son pocos. Lo primero que cada cristiano debiera hacer al levantarse, hermanos, ¿qué cree que es? Es orar, encomendarse a Dios y dejar que Dios le hable. No necesitas leer un libro de la Biblia. Con un capítulo que leas es suficiente. Porque tú vas a tener algo. Pero nos levantamos y, como vuelvo a decir, decía mi madre, yo no lo digo. Decía mi madre, te levantas como burro sin mecate. El burro sin mecate agarra para donde le dé su gana. Es más, aquí está mi hermana Tere, que no me deja mentir. ¿Te acuerdas cuando nos decía eso? No sean como burros sin mecate. Ustedes sí tienen mecate. Son burros, pero tienen mecate, nos decía. Pero ¿cuántas veces nos levantamos, hermanos? Por los afanes. Nos acostamos mañana, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que allá, tengo que acá, que allá. Y al levantarnos nos levantamos con eso. En vez de decir, Señor, aquí estoy, guíame. Señor, háblame. Señor, que mi vida, que mi proceder en este día, Señor, te glorifique. Pero casi siempre es lo contrario. Venimos en la noche. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, hice esto. Yo sé que está mal, Señor. ¿Por qué? ¿Sí me explico, hermanos? ¡Qué silencio! Estamos hablando de la regeneración, hermanos. Mire, la palabra de Dios es el agua que hermanos, nos va a ayudar. No se refiere solamente al bautismo, sino a la palabra de Dios que nos va a limpiar. Es por la palabra de Dios que el hombre conoce lo que Cristo hizo por él, amados hermanos. Mire, Romanos 10, por favor, 17. Romanos 10, 17. ¿Lo tiene? Así que la fe es por el oír. Y el oír. ¿Qué es fe? Es creer, hermanos. Fe es creer en algo. ¿Ok? Fe es creer, dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que tú puedas tener fe, tienes que oír. Si no oyes, no vas a tener fe. Así de sencillo. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Escucha la palabra de Dios. Dices tener fe, vive en la palabra de Dios y vas a comprobar que eres un hijo de Dios con fe. Así que, hermanos, es por la palabra de Dios que el hombre conoce lo que Cristo ha hecho por él. Juan 15:3. Juan 15:3, por favor.
Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios la que nos limpia de cualquier cosa que no agrada a nuestro Dios, amados hermanos. Mire Efesios 5:26, por favor. Efesios 5:26. Hablando de la iglesia. Hablando de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Sabes por qué? Hay personas, hermanos, en las iglesias que dicen, no, es que los pastores nos quieren tener como cucarachas ahí en la iglesia. Porque una cucaracha nunca sale de la casa, ¿verdad que no? Así lo han dicho allá afuera. No me malentiendo otra vez. No piense y no vaya allá afuera a decir, el pastor nos dijo que éramos cucarachas. No, la misma gente dice. ¿Ok? No cambiemos las cosas, hermanos. Una vez me dijeron, es que para ustedes los pastores nos quieren tener ahí nada más para ustedes. No, tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Pero hermano, Dios nos puso aquí para tratar de que tú vivas de acuerdo a Dios. Amén. Yo no quiero que estés aquí como cucaracha de iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el miércoles, el jueves en oración, el sábado ganando almas y los días que al pastor se le ocurran. No, es bien para ti. Es bien para ti. Porque entre más estés bajo la palabra de Dios, amado hermano, mejor cristiano vas a ser tú. Amén. Así de simple. Yo ya a los 53 años, créame, yo ya me canso más. A veces también quisiera decir, pues voy a decirle a otro que predique, yo me quedo en mi casa bien concha. Amén. Gracias por ese ánimo, hermana. ¿Mire? ¿Sí me explico? Si yo a los 50 ya no estoy... No, pero hermana Tommy siempre me da fuerzas a mí, porque digo, siempre recuerdo cuando íbamos a Camalú. Una vez me tocó ir con ella, no recuerdo a quién más, y mi esposa y yo íbamos. La hermana ahí parecía una jovencita gritando, ¿verdad? Gritando a Camalú. Y mire, ese ánimo, hermanos. ¿Cuántos cristianos hoy en día andan bien apachurrados, hermano? ¿Por qué? Porque no están bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos anima, hermanos, nos anima a continuar viendo las maravillas de Dios. Que estoy desanimado, es que... a propósito, al ratito voy a dar el mensaje. ¿Por qué no debes desanimarte? Sí. ¿Por qué no debes desanimarte? Ok, sigamos, hermanos. Es por la palabra de Dios que el hombre conoce, que estamos hablando de lo que Cristo ha hecho en su vida. Primera de Pedro 1:23, por favor. Primera de Pedro 1:23. Tenemos 10 minutos todavía, así que podemos aprender algo más, hermanos. Primera de Pedro 1:23 es el versículo de memoria de la semana. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Para qué, hermanos? Para siempre. La palabra de Dios siempre, amados hermanos, nos hará conocer lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Saben por qué muchos cristianos, salvos, se atreven, hermanos, a pisotear el nombre de Cristo? Porque no leen la palabra de Dios. Porque no leen lo que el sentir, hermano, la palabra de Dios es el sentir de Dios. Allí Dios nos dice todo con lo que Él siente. Todo lo que Él quiere. ¿Verdad que sí? Mire, vaya conmigo a Santiago 1:18, por favor. Santiago 1:18. Un poquito más atrás, es atrás de Pedro. Él dice, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ay, hermano, ¿cómo no? Míreme aquí, ¿cómo no leer la palabra de Dios? Porque dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
¿Quién no quiere ser el hijo chiquiao? ¿Verdad? Hermana Rosa dice. ¿Quién no quiere ser el hijo preferido? En el hogar, en la casa, en la familia, hay hijos que siempre luchan por ser los preferidos. ¿Verdad? ¿Sí? Y dice aquí, note lo que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Los primeros. Los primeros. Fíjese nada más. Wow, hermanos. Yo no, perdóneme, yo no entiendo a aquel cristiano, hermanos, que constantemente se está quejando de la vida cristiana. Ay, qué dura es la vida cristiana. Ay, cómo sufre uno como cristiano. Sufre porque quiere. Sufren porque no han tenido, no han experimentado y no han disfrutado amor, del amor de Dios y de las delicias de Dios, hermanos. No han disfrutado. Verlo, la grandeza de Dios. El salmista decía, yo me gozo en tus maravillas, en tus grandezas. Mire, perdóneme por insistir, pero esta vez que fuimos al campamento, hermanos, hermanos, uno puede estar ahí meditando, disfrutando y recordando todo lo que Dios ha hecho. Bueno, te iba a decir ya parte del mensaje, pero no te lo digo. Ya quiero predicarlo, hermano, ya quiero predicarlo. ¿Saben por qué un montón de gente se queja, hermanos, en la vida cristiana? Porque no ha aprendido a disfrutar, a vivir la vida cristiana. La vida cristiana se disfruta, no se aguanta. Hay muchos que están aguantando la vida cristiana. La vida cristiana la debes disfrutar, hermano. ¿Sí? Y entre más pasa el tiempo, más se debe disfrutar. ¿Sabe por qué los matrimonios empiezan, hermanos, con problemas? Porque no disfrutan el matrimonio, aguantan el matrimonio. Y el matrimonio no se debe aguantar, se debe disfrutar. Y estoy cansado de escuchar un montón incluso en el cristianismo, decir, ay, es que el amor se ha acabado. No, la Biblia dice, el amor nunca deja de ser. El amor crece y crece y crece, hermanos. Pero bueno, perdóneme mi emoción. Mire, ya hablando del lado humano del nuevo nacimiento, de la regeneración, el arrepentimiento del pecado ante el cual el Espíritu Santo lo ha enfrentado, hermanos. Ese es un lado humano. Veamos qué dice la Biblia ahí en Marcos capítulo 1. Marcos 1, por favor. Perdón, Marcos 1:15. Marcos 1:15. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crecer de qué, hermanos? Crecer en el evangelio. Creer, perdón, disculpe. Creer y también crecer. No solamente creer en el evangelio, es crecer en el evangelio. ¿Saben por qué muchos dejan la iglesia, hermanos? Hablando generalmente. Porque no crecen, no creen y no crecen. No crecen. Se la llevan lamentándose de lo que no tienen. Alégrate por lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Ay, si yo tuviera lo que fulano tiene. Ay, si yo tuviera lo que Mangana tiene. Sea la Biblia, da gracias a Dios por lo que tienes. Sea agradecido a Dios. ¿Verdad? Mire, vamos a Hechos 20. Hechos 20, por favor. Versículo 21, hermanos. Testificando a judíos
y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor que Jesucristo. Testificando, note, testificando a judíos y a gentiles. ¿Sabes qué muestra un nuevo nacimiento, hermanos? Es compartir con los demás lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Te acuerdas aquella historia en la Biblia de la samaritana? Cuando llegó ahí al pozo. Y Cristo le pidió agua. Y le dijo, si tú me pidieres a mi agua, de la que yo tengo, nunca más volverías a tener. Y cuando la recibió, creyó en él. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Corrió y fue y les contó a los suyos. Les habló a los suyos, hermanos, de Cristo, testificando a judíos y a gentiles. ¿Sabe qué es lo que nos va a ayudar a regenerarnos, hermanos, a tener ese nuevo nacimiento más y más? Es que le hablemos de Cristo a los demás, que compartamos. Que hablemos, hermanos, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Mira, no necesitas hablar de la palabra de Dios. Simplemente habla de lo que Dios ha hecho en tu vida y es más que suficiente. No, pobrecitos los que a veces yo les doy right y pobrecitos cuando alguien se va conmigo. No los dejo hablar para nada, hermanos. De veras. Porque a mí me gusta compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. En estos 38 años tratando de servirle al Señor, porque no le he servido, más bien le ha estorbado que servirle, que ayudarle. Pero en esos 38 años que tengo, hermanos, sirviéndole al Señor, cuántas cosas yo no he visto que Dios ha hecho, hermano. Cuántas cosas. Y a veces me agarro y digo, ¿a poco sí? ¿De veras? ¿Todo eso? Sí, todo eso. Y se me quedan mirando y este es loco. Pues prefiero estar loco, que me digan loco por eso, a que me digan loco por andar allá, que no sé ni quién soy. Porque quedé arriba, ¿verdad? Por las drogas y todo eso. Hermanos, mire lo que la palabra de Dios nos enseña más. Vamos a ir a Juan 1:12. La fe, hermanos, depositada en Cristo, cuando el Espíritu Santo es uno de los, estamos hablando del lado humano, del nuevo nacimiento, es que la fe depositada en Cristo, cuando el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios dice, invita al pecador. Mire, Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que, hermanos, potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha habido verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. ¿Y entiendes por qué muchos de nosotros éramos y todavía nos encanta la mentira? ¿Cuántos de ustedes batallan con la mentira? Levanta tu mano, no seas mentiroso o mentirosa. Yo batallo con la mentira todavía, hermanos. Porque es una naturaleza pecaminosa que ha estado en nosotros desde que nacimos. Y pura mentira, nos la llevábamos en mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Mintiéndole a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a la sociedad, a las leyes, a las autoridades, ¿no es cierto? Así. Y mire lo que dice la palabra de Dios allí, hermanos, en este Juan 3:14. Mire, Juan 3:14. ¿Lo tiene? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Note versículo 15. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga ¿qué, hermano? Vida eterna. Wow, hermanos. Vamos a Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan está antes de Apocalipsis, está Judas y luego Tercera de Juan, Segunda de Juan y Primera de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido ¿de quién? O sea, que ha sido regenerado. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sabes de qué está hablando, hermanos? ¿Sabes de qué está hablando? Dice, note lo que dice. Lo que dice. Todo aquel que ama al que engendró, o sea, al que ama a Dios que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por Dios, ¿ok? Por él. Ay, hermano, qué triste es que en las iglesias hay hermanos que no se puedan ver ni en pintura. ¿Cómo dices amar a Dios cuando no amas a tu hermano? Una vez me dijo, ay, pastor, pero es que si usted supiera cómo es mi hermano. Hablando del hermano en Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Lamentablemente. Porque regeneración significa nuevo nacimiento. Y lamentablemente, hermanos, la mayoría de nosotros no mostramos muchas veces el nuevo nacimiento. Porque un nuevo nacimiento hace que una persona sea diferente. Piense diferente. Proceda diferente. Actúe diferente. Hable diferente. Pero el problema, hermanos, es que no dejamos que seamos controlados por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y cada cabeza, dice un dicho, es un mundo. Y dentro de la regeneración, dentro del cristianismo, dentro de los que son hijos de Dios, no debiera ser eso. Esta cabeza, esta cabeza, esta cabeza, esta cabeza y esta cabeza deberían de pensar lo mismo. Deberían de desear lo mismo en Cristo Jesús. ¿Sí me explico, hermano? Pero qué difícil es ponernos de acuerdo, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda cuando el pastor Rubén predicó y dijo, hermana, les preguntó a algunos, ¿de qué color quisieran la iglesia? Cada quien tiene diferente manera tiene diferentes gustos, tiene diferentes sustos también. Pero bueno, en fin. Sigamos, hermanos, porque solamente me quedaban, ya es hora. Vamos a parar aquí, hermanos. Próximo domingo, si el Señor nos lo permite, vamos a hablar de los resultados del nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos mostrar. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fíjese, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Decía el apóstol Pablo, ¿por qué queréis otra vez volveros a esclavizados en los pobres y débiles rudimentos? ¿Por qué volver, hermano, a eso que nos esclaviza cuando podemos tener libertad en Cristo? Por la gracia de Dios, hermanos, yo puedo andar en todo Rosarito y en todas partes sin esconderme de que me señalen porque soy un mujeriego, un borracho, que parezco Gabino Barreras. Bueno, aquellos que conocieron a Gabino Barreras, ¿verdad? Bueno, la historia. Que ese hombre decían que tenía hijos regados por todas partes, ¿verdad? Yo puedo llegar, hermanos, a mi casa, disfrutar a mi esposa, disfrutar a mis hijos, sin temor alguno. Disfrutar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, y gozarnos. Y como decía, el pastor nos daba la ilustración de que decepciones son inevitables. Tú te vas a decepcionar de muchas cosas. Te vas a decepcionar de mucha gente. Pero el desanimarse es opcional. Tú decides si te desanimas o no. Y amados hermanos, yo he tenido que tomar la decisión de no desanimarme, porque si me desanimo, me va peor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque
Podemos venir a tu casa y aprender y salir de aquí, Señor, edificados a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esa regeneración que has hecho en nosotros. Ayúdanos, queremos seguir regenerándonos, mostrando que hemos nacido de nuevos, que somos nuevas criaturas, que somos en ti, Señor. Que en tu gracia podamos levantarnos de cualquier cosa. Bendice cada uno de mis hermanos aquí en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cuántas Biblias tenemos? Levante su mano, hermano. Sí. Solamente levante.